Bueno, muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, como decimos siempre. Yo soy Gabriel Apendino y la clase que vamos a dar hoy es de fibrosis pulmonar, ¿sí? Es el último tema que va a entrar en el examen parcial de la próxima semana, ¿sí? Así que bueno, en relación a fibrosis pulmonar vamos a comenzar clasificándola así, hablando un poquito de las generalidades que tiene esta patología. Acuérdense que el lunes les entregamos el material de cátedra, ¿sí? Donde está bien desarrollado, primero lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿sí? Donde una de ellas es la fibrosis pulmonar idiopática. De manera general vamos a decir que las EPID, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, van a ser un grupo heterogéneo de patologías que coinciden en las manifestaciones clínicas, radiológicas y en el comportamiento funcional respiratorio, ¿sí? Pero dentro de ellas hay clasificación según su origen y según si la causa es detectable o no es detectable, ¿sí? Por lo tanto, se las va a clasificar de tres maneras. En causa conocida, por ejemplo, cuando la enfermedad pulmonar intersticial es de origen a exposiciones, por ejemplo, humo de tabaco, a la polución ambiental, a vivir cercanías en fábrica, o a exposiciones de fármacos, ¿sí? Hay mucha medicación oncológica que genera como efecto adverso la fibrosis pulmonar. Después tenemos como otra clasificación asociadas a desórdenes primarios, donde acá tenemos a la sarcoidosis como principal patología y a las enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Y después, por último, tenemos a las conocidas como idiopáticas, ¿sí? Donde no se conoce el origen. Y acá la más prevalente y la que se va a llevar el protagonismo de la clase de hoy es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces podemos decir que los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, el síntoma cardinal de su enfermedad va a ser la disnea de esfuerzo, ¿sí? Que va a ser progresiva en el tiempo. Además van a tener una tos crónica con expectoración escasa y una alteración del parénquima pulmonar de carácter restrictivo, ¿sí? Que eso lo vamos a poder visualizar en la espirometría de estos pacientes. Y además, en las placas y en las tomografías, predomina un infiltrados, opacidades bilaterales y de carácter difuso. ¿Estamos? Entonces acá lo que vamos a decir que la fibrosis pulmonar idiopática va a ser la más agresiva de las enfermedades pulmonares intersticiales. Es progresiva, es irreversible y es letal en un breve plazo de tiempo. ¿Cuánto es el breve plazo de tiempo? Entre 3 a 5 años. Ocurre en sujetos entre la quinta, sexta y séptima etapa de década de la vida, es muy rara en jóvenes y ocurre mayormente en sexo masculino. Que es muy importante y lo tienen que tener en cuenta, es que el 65% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen historial de tabaquismo, ¿sí? Acá lo que vemos es la curva que presentó CEPAR en el 2015, donde se ve que la mayor predominancia de pacientes diagnosticados por fibrosis pulmonar es entre la sexta y la séptima década de la vida y que es más prevalente en el sexo masculino. Acá vemos la reseña de distintas revistas muy reconocidas como la Critical Care y la Sociedad de Tórax, que clasifica las EPID, como nombramos antes, de causa conocidas, asociadas a tejido conectivo y neumonías intersticiales, pero donde quiero que presten atención es que en las neumonías intersticiales la fibrosis pulmonar idiopática va a ser la más prevalente, ¿sí? Va a ser casi entre un 50 a un 60%, y que para diagnosticar la fibrosis pulmonar idiopática debemos cumplir 3 requisitos, los cuales fueron en consenso con las sociedades más importantes a nivel respiratorio, ¿sí? Que tenemos la exclusión de otras causas conocidas de enfermedad intersticial difusa, como por ejemplo exposiciones ambientales, domésticas, enfermedad de tejido conjuntivo y toxicidad fármaco. O sea, para diagnosticar fibrosis pulmonar idiopática eliminan a los otros tipos de clasificaciones. Un patrón de neumonía, de infiltrado intersticial en la tomografía
en pacientes que no se le haya realizado la biopsia pulmonar. Y por último, la combinación, la relación clínica e imagenológica entre la tomografía y la biopsia pulmonar. Sí, cuando tenemos el patrón tomográfico y la biopsia pulmonar, se confirma el diagnóstico de estos pacientes. Que es muy importante es que en la medicina se estuvieron desarrollando en estos últimos 5 años agentes antifibróticos, donde el más conocido es la pirfenidona, que logró una disminución progresiva de ese daño pulmonar que genera la fibrosis pulmonar, y además redució el porcentaje de hospitalización y de exacerbación. Por lo tanto, mejoró la calidad de vida de estos pacientes y reduce la progresión, reduce el riesgo de muerte. Pero hay que entender que aunque sea una medicación que tuvo buenos efectos, estamos en presencia de una enfermedad progresiva, irreversible y letal, ¿sí? Que es lo que dijimos justo ahí. Bien, este gráfico está muy bueno, comparan a la fibrosis pulmonar idiopática con los ciertos cánceres que tenemos, y vemos la evaluación en relación al porcentaje de vida de 5 años, ¿sí? Y vemos que la fibrosis pulmonar idiopática está abajo únicamente del cáncer de páncreas y del cáncer de pulmón en relación a la sobrevida de 5 años, ¿sí? Entonces, sabemos que vamos a tener un paciente de enfermedad progresiva, donde la aparición de los síntomas va a ser muy rápida, y una progresión hacia la insuficiencia respiratoria que lo va a llevar a la muerte en los pocos años. Bien, para hablar de la clasificación, no hay ninguna guía que los clasifique estandarizados, ¿sí?, a la fibrosis pulmonar idiopática. Lo que sí hicieron el grupo ALAP es decir cuáles son los criterios estáticos y dinámicos para poder hacer un seguimiento de la patología, donde tenemos que aquellos criterios estáticos van a ser el grado de disnea avanzado por la escala MRC, un nivel 3 o 4, así que estamos hablando de disnea en reposo o disnea en actividades de la vida diaria. Una DLCO, la DLCO es un test de dilución de monóxido de carbono, que lo que hace es evaluar, darnos una información de cómo se encuentra la membrana alveolo capilar de nuestros pacientes, ¿sí? Esto lo vamos a dar más adelante, lo vamos a explicar bien en la clase de rehabilitación pulmonar. Por ahora el único objetivo es que lo vayan entendiendo, que estos pacientes, el estudio que te permite visualizar cómo está la membrana alveolo capilar, la difusión gaseosa, está alterado. Son pacientes que tienen desaturación expresada no en reposo, sino durante un test de marcha, el test de marcha de 6 minutos, que también ya lo vimos. Tienen una panelización, ¿sí?, un efecto quístico en la tomografía, que lo vamos a ver más adelante. Suelen asociarse con hipertensión pulmonar y con parámetros de insuficiencia respiratoria. Y los criterios dinámicos va a ser ese paciente exacerbado, donde tiene un aumento de su disnea, donde la espirometría y la DLCO, este estudio que mide la función de la membrana alveolo capilar, estuvo empeorado, ¿sí? Y una progresión rápida de los síntomas. Esos se van a considerar criterios dinámicos de la patología. Vamos a empezar a complicarlo un poquito más, pero para que entendamos cómo es la presentación clínica de estos pacientes. Se describen 4 fenotipos según la evolución de la fibrosis pulmonar, los cuales van a ser los progresores lentos, los progresores rápidos, los pacientes que tienen exacerbaciones agudas de la fibrosis pulmonar, y los pacientes que tienen fibrosis pulmonar junto a enfisema, ¿sí? Como los pacientes con progresión lenta, vamos a tener aquellos que cuando se diagnostican, o sea, cuando van al médico y le comentan la sintomatología que tuvieron, ya refieren este síntoma más leve hace por lo menos 24 meses de evolución, o que después del diagnóstico estos pacientes sobreviven más de 3 años, ¿sí? Y vamos a tener que un 5 al 20% de estos pacientes pueden cursar con exacerbaciones, que obviamente las exacerbaciones en estos pacientes va a aumentar y acelerar la progresión de la enfermedad. Después tenemos lo que son los pacientes de progresión rápida, que son entre un 10 a un 15%. Van a ser estos pacientes que previamente tenían o muy pocos síntomas o estaban asintomáticos y que comienzan rápidamente con un deterioro funcional, ¿sí? Son pacientes que se dan cuenta que cada vez hacer sus actividades de la vida diaria les cuesta
le das disnea o que antes hacían una actividad sin problemas y ahora les genera una demanda energética, ¿sí? Y estos pacientes van a estar a su final de la vida más cerca, ¿sí? Van a estar acelerada el riesgo de morirse, que se cree que son en pocos meses o hasta 2 años que fallezcan por insuficiencia respiratoria. Después tenemos aquellos pacientes que cursan con exacerbación aguda respiratoria, ¿sí? Que todo paciente que de su estado basal de fibrosis pulmonar tenga otra patología, otra sobreinfección que lo lleve a hospitalizarse, a que esté más tiempo en cama, con mayor medicación, va a acelerar la progresión y va a generar un aumento de su riesgo de mortalidad. Estos son criterios para poder definir que tenemos a un paciente con una exacerbación de fibrosis pulmonar, ¿sí? Obviamente que previamente esté diagnosticado, que tenga un empeoramiento de su sintomatología basal en los últimos 30 días y que a través de un estudio de imagen o un estudio de bacteriología a través de una extracción de secreciones, yo tenga o un rescate de una bacteria nueva o que en la imagen vea infiltrados o áreas de fibrosis pulmonar que antes no se observaba. Y también cuáles son los factores que van a predisponer a que nuestros pacientes tengan exacerbaciones. La presencia de reflujo gastroesofágico, que está demostrado que ingerir ese ácido genera mayor fibrosis pulmonar, pacientes con sobrepeso u obesidad, pacientes que tengan una baja reserva de la función respiratoria, aquellos que se le hagan procedimientos invasivos como son la biopsia y la broncoscopía, que van a deteriorar más el pulmón por la telectasia, por la anestesia que llevan estos procedimientos, como así también la ventilación mecánica, y que sean pacientes con balance positivo, ¿sí? Que tengan una retención de líquidos debido al tratamiento. Y por último tenemos aquellos pacientes que son de fenotipo junto al enfisema, ¿sí? Que sería la combinación, lo peorcito. Acá vamos a tener pacientes con mucha disnea y con una combinación de los dos síndromes, ¿sí? Vamos a tener áreas fibrosadas, áreas con una compliance muy bajas, y por otro vamos a tener áreas enfisematosas, ¿sí? Con una obstrucción al flujo aéreo y con una compresión dinámica, donde lo que lógicamente va a pasar es que en la zona superior va a predominar el enfisema y en la zona basal y posterior va a predominar la fibrosis pulmonar, y esto va a generar distintas alteraciones del intercambio gaseoso y diferentes alteraciones en lo que es la relación entre la ventilación y la perfusión. Bien, este gráfico está muy, muy interesante, también lo publicó la revista CEPAR en el 2015, y acá lo que relaciona es, en el eje de la Y, la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática, y en el eje de la X, el tiempo en relación a los años en que suele fallecer los pacientes. Entonces acá presenta los 4 fenotipos que estuvimos describiendo antes, y vamos a ver, por ejemplo, en la primera línea, que es un paciente que empieza la patología, le da síntomas de manera precoz, consulta a su neumonólogo, consulta a su clínico, se confirma la patología, y son aquellos pacientes que, como la presentación es tan agresiva, tienen un riesgo de mortalidad muy elevado. Después tenemos aquellos pacientes en los cuales el diagnóstico se prolonga, ¿sí? Por un periodo subclínico, o porque el paciente no tiene una sintomatología como para acudir al médico, o que lo relaciona con otras características, ¿sí? Que es un paciente que es fumador, que estuvo haciendo menos ejercicio, que está resfriado, y esa sintomatología no lo hace ir al médico. Son pacientes donde se prolonga su diagnóstico y probablemente la mortalidad, a salvo que tengan exacerbaciones respiratorias, no suele ocurrir en los primeros años, ¿sí? Teniendo como corte el 6º año desde el inicio de la enfermedad. Bien, esto es importantísimo y es donde más nos vamos a detener, es en entender y poder relacionar con la fisiología respiratoria al origen, a la fisiopatología, a la causa de la fibrosis pulmonar. ¿Dónde nos metemos en un problema? Porque todavía no está bien claro qué es lo que genera la fibrosis pulmonar idiopática, pero los conceptos actuales lo que dicen es que hay
microlesiones repetitivas del epitelio alveolar, sea por contaminantes ambientales, por reflujo esofágico, por el humo del cigarrillo o constantes infecciones virales, que lo que generan es una reactivación, una proliferación celular tanto en el epitelio respiratorio como en el intersticio, y generan como signo patognomónico un cambio en la arquitectura del pulmón, ¿sí? Y acá lo que le tiene que quedar clarísimo, porque se los vamos a preguntar 1000 veces, y acá es donde está la génesis y entender bien la patología, es que un paciente que tiene una fibrosis pulmonar va a dejar de tener su pulmón normal, que es rico en elastina, que es muy distensible, y va a tener a un pulmón con su matriz extracelular con rico contenido en colágeno, ¿sí? Mucho contenido en colágeno. Por lo tanto, ya tienen que ir entendiendo que si tenemos un pulmón fácil de distenderse, porque tiene mucha elastina, aún tiene ese tejido elástico que permite, por cada cambio de presión, que ingrese volumen al sistema respiratorio, lo que vamos a tener es un pulmón mucho más duro. Por eso es la palabra de fibrosis, ¿sí? Porque tiene rico contenido de colágeno. Entonces lo que va a pasar es, vamos a tener una proliferación de los fibroblastos y una acumulación anormal de las fibras colágenas, ¿sí? Esto lo va a generar de manera heterogénea, ¿sí? En distintas zonas, va a estar distribuido en el parénquima pulmonar, y esto va a ser atacado por fibroblastos, donde van a proliferar y van a generar una respuesta inflamatoria, dañando a la arquitectura del pulmón y a los alvéolos, ¿sí? Por lo tanto, va a haber un constante remodelado de la arquitectura pulmonar, tendiendo a perder cantidad de elastina y ganar cantidad de fibrógeno, ¿sí? De fibroblastos, perdón. Acá lo que vemos es que los fibroblastos van a ser el actor principal en la génesis de la fibrosis pulmonar. Ellos lo que se encargan es de mantener a la matriz extracelular, pero como está exacerbado, hay una hiperproducción también de los fibroblastos, donde se diferencian a miofibroblastos, los cuales tienen una capacidad de resistir a la distensión, son mucho más rígidos y ocupan una gran cantidad de lugar en la matriz extracelular con proteínas en el espacio alveolar, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que hay 4 fenómenos principales, los cuales son la acumulación progresiva de proteínas en la matriz extracelular, va a haber una pérdida del equilibrio de la homeostasis entre fibroblastos y miofibroblastos, por lo tanto, una destructuración de las células epiteliales con una desestructuración de lo que es el tejido pulmonar, de la arquitectura del pulmón, y una posterior fibrosis. Ahora lo que vamos a ver son las consecuencias que tiene esta fisiopatología que explicamos en los componentes que nosotros conocemos de la fisiología respiratoria, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la compliance pulmonar va a estar muy alterada y va a estar muy disminuida. Por primer motivo va a ser por la acumulación excesiva de fibroblastos en la matriz extracelular, pero también lo que pasa es hay un daño en la liberación de surfactantes, ¿sí? En las células tipo 2 que liberan surfactante, donde hay una alteración en el perfil lipídico del surfactante, por lo tanto tiende a rigidizar además al tejido pulmonar. ¿Qué vemos? Que en pacientes que lo fueron evaluando con la progresión de la enfermedad, la distensibilidad, ¿sí? La compliance torácica y pulmonar era cada vez más alterada. Alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿sí? Esto también es muy importante. Ustedes ya saben que la membrana alveolo capilar va a ser la que se encarga, ¿sí? de llevar a cabo el intercambio gaseoso. Como va a estar atacada por fibroblastos, va a estar disminuida la compliance. Bien, perdón que tuve que pausarla, ahí continuamos. Entonces, la fibrosis pulmonar tiene una alteración en el intercambio gaseoso, ¿sí? Por el aumento de fibroblastos y de miofibroblastos, que lo que van a hacer es, van a engrosar la membrana alveolo capilar. Entonces ustedes saben que el proceso de difusión va a ser totalmente dependiente del tamaño, del espesor que tenga la membrana alveolo capilar, ¿sí? Por lo tanto, que si está engrosada, va a estar disminuida la difusión. Y por eso es lógico que estos pacientes tengan hipoxemia, ¿sí? Por la disminución en la transferencia de gases de un lado de la membrana hacia el otro,
y que a través de esta hipoxemia los pacientes tengan disnea, sobre todo ante el ejercicio físico. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el paciente con fibrosis pulmonar, su causa principal de hipoxemia va a ser un trastorno en la difusión, ¿sí? Pero además van a tener una alteración en la ventilación-perfusión con un aumento de lo que es la ventilación del espacio muerto. Por lo tanto, el gradiente A menos A va a estar alterado y va a ser un paciente con hipoxemia crónica, ¿sí? Que es muy importante que comprendan y lo tienen que relacionar con las primeras actividades que dimos, es que como fenómeno de hipoxemia, la hipoventilación alveolar, o sea, la presencia de hipercapnia, va a ocurrir únicamente en etapas terminales de los pacientes con fibrosis pulmonar, donde hay una debilidad de la musculatura respiratoria que genera un aumento de la carga mecánica y una falla de bomba muscular. Esto se va a deber principalmente a que la distensibilidad pulmonar está muy reducida, entonces para poder expandir a los alvéolos, para poder expandir al parénquima pulmonar, se requiere ejercer mucha presión a través de los músculos respiratorios, ¿sí? Entonces van a fomentar a la fatiga muscular, se van a debilitar y ahí es donde va a aparecer la hipoventilación. Bien, que también es muy importante es cómo está regulada, cómo está controlada el drive respiratorio de estos pacientes. Y lo que se observó es que en pacientes de fibrosis pulmonar de moderado a severo que requerían ventilación mecánica, se hizo una medición que se puede realizar únicamente con el paciente en respirador y bloqueado neuromuscularmente, donde lo que se realiza es una medición que se llama P01, que consiste en el bloqueo de la válvula inspiratoria del paciente y ver la velocidad, ¿sí?, con la que el paciente estimula al respirador. Y se vio que en los pacientes con fibrosis pulmonar tienen un aumento ventilatorio, ¿sí?, un aumento del drive ventilatorio muy elevado, y esto es por la carga mecánica que le impone la fibrosis pulmonar. Entonces, con lo que vimos recién, nos podríamos preguntar cómo se integran, cómo altera toda esta fisiopatología que hablamos al ejercicio y a las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a estar con pacientes que en reposo no tienen hipoxemia y no tienen disnea, ya que la membrana alveolo-capilar engrosada, cuando tenemos a un paciente en reposo, con una frecuencia respiratoria baja, con un gasto metabólico bajo, no es de alta demanda y no genera ni disnea ni hipoxemia, pero tenemos a un paciente que cuando lo hacemos caminar o cuando hace sus actividades de la vida diaria, tiene esa sensación de falta de aire y tiene la presencia de hipoxemia y de desaturación. Bien, y esto lo vamos a ver sobre todo cuando en etapas de rehabilitación pulmonar a estos pacientes le realicemos el test de marcha de 6 minutos, que lo vimos anteriormente, y esto lo vamos a explicar bien en la clase de rehabilitación pulmonar. Entonces este gráfico está muy bueno, lo que trata de demostrar es toda la fisiopatología y relacionarla de lo que pasa en el paciente con fibrosis pulmonar, ¿sí? Nosotros nos vamos a guiar un poquito más en lo que es la parte derecha del gráfico, donde vemos que esa fibrosis alveolar, el desencadenante principal va a ser en disminuir la compliance pulmonar. Al estar disminuida la compliance pulmonar y tener un fenómeno más restrictivo, ¿sí?, ya que yo no puedo abrir completamente el parénquima pulmonar, sino que se abre y se desinfla, esto es cortito, esto es lo que significa el fenómeno restrictivo, me va a generar un aumento del drive ventilatorio, un aumento de la frecuencia respiratoria para poder compensar el volumen minuto. Si ustedes piensen que un pulmón que no lo pueden expandir completamente, ingresa menor volumen corriente, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria para poder compensar el volumen minuto. Esta fibrosis alveolar, como vimos, va a generar una disminución en lo que es la capacidad de difusión, ¿sí?, que va a ser su causa, su origen de hipoxemia. Y además va a generar una alteración en lo que es la ventilación-perfusión. Todo esto va a estimular al centro ventilatorio a que se eleve, ¿sí?, que aparezca este aumento, que hiperventile, y por eso es que el paciente tiene esta sensación de falta de aire, esta disnea.
Bien, ¿cuál es la clínica de los pacientes con fibrosis pulmonar? Ya lo hablamos, donde el signo y el síntoma cardinal va a ser la disnea, que es de carácter crónico y progresivo, ¿sí? Los pacientes suelen tener tos y la tos se caracteriza por ser seca, no son pacientes que sean hipersecretores. Y a la auscultación se conocen lo que son los estertores crepitantes, ¿sí? Como que se escucha un chasquido, un velcro subescapular. Al momento del diagnóstico, cuando los pacientes acuden al médico, al clínico o al neumonólogo, el síntoma que manifiestan es la disnea ante actividades que anteriormente no lo presentaban, ¿sí? Que es de carácter progresivo. Y suelen, como lo hablamos antes en el fenotipo de los progresores lentos y los progresores rápidos, suelen comentar que hace tiempo, hace 12 meses, 18 meses, que llevan esta sintomatología. El grado de disnea está bien comprobado que según la escala de MRC, cuanto más alto sea, se va a asociar a mayor afectación funcional, porque el paciente va a moverse cada vez menos, porque tiene esa sensación horrible de falta de aire, a un peor pronóstico, con mayores exacerbaciones de su patología respiratoria, y además a una elevada mortalidad. Bien, entonces como evaluación y diagnóstico de nuestros pacientes hay que hacer una estratificación respiratoria, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a través de la espirometría, de la DLCO, que lo hablamos antes, que era para poder cuantificar el daño en la membrana alveolo capilar, cómo está la disfunción de gases de estos pacientes, a través de un test de marcha de 6 minutos para poder detectar, sobre todo, cómo es la saturación y cuál es la capacidad funcional de nuestros pacientes y poder entender y cambiar la terapéutica si nuestro paciente necesita oxigenoterapia durante el día, ¿sí? Ya que si en el test de marcha tenemos que el paciente camina, por ejemplo, 140 metros y satura 77%, sabemos que este paciente cuando haga sus actividades de la vida diaria, como ir al supermercado, ir al trabajo, va a desaturar, por lo tanto hay que indicarle oxigenoterapia de manera crónica. En la espirometría, que es muy importante, y también es muy importante que lo diferenciemos de los pacientes de POC, va a ser por este compromiso que tiene en la matriz extracelular, que tiene un pulmón muy rígido, muy duro, poco distensible, va a aparecer lo llamado un pulmón restrictivo, ¿sí? Entonces, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total van a estar disminuidas, ¿sí? Yo tengo un estado de volúmenes pulmonares bajos. Pero ¿qué pasa? La relación entre ambas capacidades me va a dar alta, porque yo lo que estoy relacionando es algo bajo con algo bajo, me da normal o elevado, que es distinto a lo que pasa en los pacientes de POC. Los pacientes de POC tienen muy alta la capacidad pulmonar total porque están muy llenos, pero muy bajo el BEP sub 1, porque cuando sacan el aire en el primer segundo de manera forzada, quedan obstruido y queda mucho aire adentro. Entonces la relación tiene mucho de uno y poco de otro, le da muy bajo y por eso es que se clasifican los de POC. Acá, como yo tengo poco y poco, la relación me da normal o alta, ¿sí? Bien, esto vieron que anteriormente en la clase estuvimos viendo lo que era DLCO, que era una prueba, una función respiratoria para poder ver la difusión de gases y evaluar la membrana alveolo capilar de este paciente. Es muy similar a una espirometría, nada más que se adiciona una mezcla de monóxido de carbono para ver cómo, difunde este paciente, ¿sí? Entonces lo que vemos es, acá le pongo play, entonces acá lo que vemos es, la paciente tiene una boquilla, es un circuito similar a un espirómetro, se le pide a la paciente que respire a volumen corriente, luego respire a capacidad pulmonar total y que saque todo el aire, ¿sí? Y ahí se va a cuantificar, además de los parámetros de espirometría, cómo es la capacidad de difusión de estos pacientes, ¿sí? Acuérdense que esto no es el objetivo evaluárselos ahora en el parcial, sino que es para que lo vayan entendiendo cómo es el estudio, y que lo vamos a ver más adelante en el seminario de rehabilitación. Y acá la idea es mostrarle que la paciente, después de hacer una prueba de tomar y sacar aire, fíjense las frecuencias respiratorias de esta paciente, que respira cortito y superficial, hace una respiración tras la otra y no se suele llenar, ¿sí? Esta
esta era una paciente conocida, ¿sí? Ya diagnosticada previo de fibrosis pulmonar idiopática, y la idea era estratificar el riesgo, ¿sí? Ver cuán alterado estaba su difusión y poder detectar el compromiso pulmonar. Entonces sabemos que es una paciente que ante un esfuerzo de tomar aire y sacar aire, la obliga a respirar cortito y superficial, el fenómeno restrictivo, porque su pulmón no tiene la capacidad de estirarse, de expandirse ante cada cambio de presión. Bien, en el 2011 se pusieron de acuerdo una conferencia de las sociedades representativas de patología respiratoria y vieron que a través de la tomografía, que es el método para poder diagnosticar la fibrosis pulmonar y confirmarlo con la biopsia, debía tener 4 hallazgos típicos, donde el primero era que la afectación pulmonar debe tener un compromiso basal y la localización subpleural. Tiene que haber una reticulación, ¿sí? Ese es el cambio en la arquitectura pulmonar, donde lo que se va a ver es una zona de panal de abejas, una reticularización de todo el campo pulmonar, sobre todo en lo que es basal y subpleural, y por último, que la ausencia de estos hallazgos se excluyan de un patrón de fibrosis pulmonar, ¿sí? Por eso se considera que es idiopática esta patología. Acá lo que vamos a ver es una tomografía típica de un paciente con fibrosis pulmonar, donde se ve a predominio basal y posterior, y sobre todo lo que es subpleural, ¿sí? Con un patrón bien quístico, un patrón bien de desorganización y cambio de lo que es la arquitectura pulmonar, y acá lo que vemos es el tan conocido panal de abeja, el cual es típico de las patologías fibrosantes, ¿sí? Donde se ve toda una reticularización del pulmón del paciente. Y por último vamos a hablar de la necesidad de oxígeno suplementario de estos pacientes, que va a deberse a la hipoxemia que tienen, sobre todo en el ejercicio, y que va a ser de carácter progresivo porque tiene cada vez más alterado el fenómeno de difusión, donde a veces estos pacientes tienen hipoxemia en reposo y necesitan el suplemento de oxígeno en este momento. En etapas avanzadas, los pacientes van a tener la saturación muy disminuida, por lo tanto requieren oxigenoterapia para dormir, en reposo en el domicilio y sobre todo aumentar el flujo cuando hacen actividades de la vida diaria. Y para hacer un comentario, únicamente ir finalizando, son pacientes que se ven muy beneficiados con la rehabilitación pulmonar, ¿sí? Ya que no únicamente la sintomatología de estos pacientes se debe a su compromiso pulmonar, sino que la disnea los obliga a cada vez movilizarse menos, ¿sí? A estar cada vez más quietos, presentando sarcopenia y debilidad, con un desacondicionamiento físico, alterando lo que es la calidad de vida, ¿sí? Ya que tenemos un paciente que cada vez que hace sus actividades de higiene, que hace sus actividades de la vida diaria, que va a su trabajo, que antes quería hacer un deporte y ahora no lo puede hacer, le genera una disminución de la calidad de vida, ¿sí? Son pacientes que tener relaciones sexuales, por ejemplo, le genera un compromiso sistémico muy importante y es algo que le genera una sensación desagradable, ¿sí? Entonces esto le genera un cambio en su calidad de vida. Bien. La fibrosis pulmonar lo vamos a ver también dentro del seminario de rehabilitación pulmonar, donde vamos a explicar bien cuáles son los objetivos, cuáles son los métodos de entrenamiento que hay que hacer en estos pacientes y sobre todo cuál es el suplemento de oxigenoterapia para realizar en ellos. Así que bueno, estaría finalizada la clase. El viernes vamos a hacer la clase de consulta, todo lo que no hayan entendido de esta clase, acuérdense que va a ingresar en el examen parcial, donde siempre nuestro objetivo que aprendan es la fisiopatología de la enfermedad, no tanto la clasificación, no tanto la oxigenoterapia, si eso lo vamos a ver más adelante. Sí que quede bien en claro la fisiopatología y que lo relacionen con los conceptos que estuvimos viendo anteriormente.